Buenos días, bienvenidos al noticiero Conexión Integral. Les saluda Valentina Hernández y Laura Guzmán. Estamos listas para llevarles toda la información más específica e importante del día. En esta edición hablaremos sobre ciencia política, economía y psicología. A continuación, los titulares más importantes. Adelante. La desinformación en redes sociales durante las elecciones alcanza niveles críticos, un desafío creciente para la democracia. El Congreso de la República de Colombia aprueba la reforma a la salud que busca transformar el sistema de atención médica en el país. A continuación se desarrollará el análisis de la psicología económica. Wilhelm Wundt, uno de los exponentes más importantes de la psicología, la define como la ciencia de la experiencia inmediata y estudia los procesos mentales. La relación entre la psicología y la economía se definen como los principios básicos en la psicología que afectan la toma de decisiones económicas y contribuye a sesgos cognitivos y a la influencia emocional que impacta en el comportamiento económico, desafiando la visión tradicional de la racionalidad perfecta en la teoría económica. Este panorama lo ejemplifica perfectamente la obra de Daniel Kahneman. La premisa del libro anteriormente mencionada trata de mostrar que el juicio humano a veces es arriesgado, pues nuestra intuición es falible y a menudo es engañosa. Esto quiere decir que nuestras decisiones están influenciadas por una variedad de sesgos cognitivos. Es importante resaltar algunos sesgos cognitivos. Este autor explica cómo los sesgos cognitivos se dividen en tres principales. El primero, sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que pueda confirmar nuestras creencias preexistentes, mientras que ignoramos o restamos importancia a la información que las contradice. Luego, el efecto anclaje, que por cierto es muy importante, ya que tiene la tendencia a depender demasiado de la primera información recibida, como la anterior mencionada, ancla. Y finalmente, la versión de la pérdida como la más dolorosa, que es el placer derivado de ganancias equivalentes, que desvían las decisiones de una evolución completamente racional y objetiva. Dentro de la psicología económica tenemos la teoría de perspectiva de Kahneman, la cual se desarrolla en el artículo The Prospect Theory and Analysis of Decision under Risk. En este se explica cómo las personas evalúan las pérdidas y las ganancias de una manera desigual, pues bajo la teoría se revela que las personas tienden a tener más en cuenta las pérdidas que disfrutar las ganancias mismas. Esto equivale a que las decisiones económicas no siempre se maximizan al beneficio esperado. Es importante resaltar el impacto en la economía conductual, que proporciona una visión más rica y matizada del comportamiento humano en el ámbito económico, integrando conocimientos de psicología para explicar y predecir cómo las personas toman decisiones en la vida real. Por otro lado, es importante tener en cuenta que no es igual la economía conductual a la economía clásica, ya que ésta toma decisiones basadas en una utilidad más esperada. De lo anteriormente mencionado, podemos afirmar que la relación entre la psicología y la economía se manifiesta mediante los principios psicológicos, los cuales revelan las limitaciones y sesgos en la forma de las decisiones económicas, pues los exponentes de la psicología mencionados anteriormente detallan cómo las teorías psicológicas enriquecen la comprensión del comportamiento económico, demostrando así que las decisiones humanas a menudo se derivan de la racionalidad perfecta propuesta por la economía clásica. Según Adam Smith, la economía política es una disciplina que estudia la interrelación entre la política y la economía, analizando cómo las políticas públicas, las estructuras de poder y las instituciones afectan el comportamiento económico y el bienestar de los individuos y la sociedad. Esto se centra en cómo las decisiones políticas influyen en la economía e integran aspectos como la economía, la ciencia política y la sociología. Una de las principales corrientes en la economía política es la clásica. Esta examina la influencia de las instituciones políticas y las estructuras de poder en el desarrollo económico y en la formulación de políticas económicas. Por otro lado, la economía política marxista analiza las relaciones y la lucha de clases. Bajo esta premisa, revisa la influencia del capitalismo en las estructuras económicas y políticas. Asimismo, lo critica este. Por otro lado, la tercera variante es la economía política institucional, que estudia cómo las instituciones, organizaciones, normas y reglas afectan los resultados económicos y políticas.
Finalmente, la economía política contemporánea examina las interacciones entre políticas económicas e instituciones globales y también examina las gobernanzas en contextos como la globalización, la cooperación internacional y las políticas de desarrollo. Dentro de la economía política está la teoría del comportamiento. Esta se centra en cómo los comportamientos individuales y colectivos se desarrollan y son modificados en función de factores psicológicos, sociales y ambientales. En economía y ciencias sociales se utiliza para entender cómo las personas toman decisiones y actúan en diferentes contextos, incluyendo el comportamiento de mercados, políticas públicas y organización. En este caso podemos ver que hay 3 factores que influyen en la teoría del comportamiento. Podemos ver que en primer lugar la intención es el mejor predictor de si la persona realizará o no el comportamiento en cuestión. Además, el control percibido puede influir directamente sin pasar necesariamente por la intención, especialmente en situaciones donde el comportamiento depende en gran medida de factores externos. En este caso, podemos decir que si una persona tiene una actitud positiva hacia un comportamiento, siente que las personas importantes para ella lo aprueban, que son esas normas objetivas, y cree que tiene el control sobre la ejecución del comportamiento, es más probable que desarrolle una intención fuerte de realizarlo y finalmente lo haga. El libro La economía conductual, el nuevo diccionario económico, menciona 3 teorías basadas en la teoría del comportamiento. Inicialmente, la teoría del aprendizaje conductual, que examina cómo el comportamiento es aprendido a través de la interacción con el entorno y cómo el esfuerzo y el castigo influyen en la repetición y eliminación de comportamientos. Por otro lado, la teoría del comportamiento económico analiza cómo los sesgos cognitivos mencionados anteriormente influyen en la teoría de decisiones económicas y estas desviaciones de racionalidad afectan el comportamiento en mercados y políticas. Finalmente, la teoría del comportamiento organizacional es demasiado importante porque investiga cómo los individuos se comportan dentro de un mismo entorno y cómo afectan la eficiencia y la dinámica organizacional de la información que se encuentra en este mismo libro. Desde otro punto de vista se encuentra la psicología política, la cual es la disciplina científica que trata de describir y explicar el comportamiento político, estudiando los factores psicológicos, sociales y ambientales que influyen en él. Esta se introduce en principios del siglo XX con la constitución de la disciplina, específicamente en 1973, como la conocemos actualmente como psicología política. Harold White Laswell funda la Sociedad Internacional de Psicología Política, en la que comienzan a identificarse como psicólogos políticos. La psicología política menciona que en el plano político es importante conocer al individuo tanto en su funcionamiento como tal cuando forma parte de un grupo. De ahí la importancia de estudios como los de las minorías, fenómenos de las masas, factores que influyen en la intención de un voto, como promover la participación política, liderazgo, opinión pública, entre otros. Dentro de la psicología política tenemos la teoría de la decisión, pues esta explica cómo elige una persona aquella acción que entre un conjunto de acciones posibles la conduce al mejor resultado dadas sus experiencias y preferencias. Para este análisis debemos tener en cuenta ciertos factores tales como la transitividad, donde las personas eligen al principio opciones que prefieren más, pero sin salir de alguna manera perjudicados. También la completud, en la que se exige que la persona comparte entre sí todas sus opciones y se decida por una de ellas. Por otra parte, la asimetría y la simetría eliminan esa exigencia lógica desmedida hacia la persona que ha de elegir entre varias opciones. Incluso debe ser paramétrica. Esto se da si el contexto está dado bajo un parámetro. Para así, finalmente, la información dada debe ser completa para encontrarse bajo una situación de certidumbre y conocedor de las consecuencias. Para poder comprender la teoría de la decisión, necesitamos entender que se encuentra bajo 2 supuestos. En primero, cuando hay un solo actor o cuando hay más de un actor. En el primer escenario, con la presencia de un solo actor, se da la teoría paramétrica de la decisión, en la que el individuo analiza su misma decisión según el contexto informativo en el que se encuentra envuelto. Esto puede llegar a una situación de incertidumbre, certidumbre o riesgos frente a las consecuencias que le esperan. En segundo lugar, bajo la presencia de más actores, se encuentra la teoría estratégica de la decisión, o también llamada teoría de juegos, la cual analiza la influencia de las decisiones individuales por el contexto informativo
y además por el comportamiento de los demás actores. En este caso podemos ver un ejemplo que es el comportamiento estratégico de votantes, para así finalmente ver que bajo la misma premisa de varios actores se encuentra la teoría de elección social, la cual estudia y propone criterios para agregar funciones y entender el individualismo de la decisión de una sola función. Y así concluimos la emisión del día de hoy. Agradecemos su confianza y por supuesto su compañía para mantenerlos siempre informados sobre las mejores noticias. No olviden seguirnos en nuestra próxima emisión en la Universidad Santo Tomás. Hasta pronto.